Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este sábado 30 de enero. En los últimos días se ha registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias, para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. Como informamos en este mismo espacio, para proteger la salud de los yucatecos, disminuir la movilidad social innecesaria y mantener la reapertura económica para salvaguardar empleos, se ha dispuesto lo siguiente. A los conductores que circulen después de las 11:30 de la noche, horario establecido de restricción vehicular, se les aplicarán multas y, de acuerdo con la gravedad, se podría llegar a la retención de la licencia del conductor o el vehículo, tras la modificación vía decreto al reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán. Las multas serán de 3.943 a 5.000 pesos. Los recursos recaudados por las multas se destinarán a la compra de equipamiento médico para doctores, enfermeras y demás trabajadores de la salud que laboran en el área COVID. También, del 4 al 17 de febrero, se cerrará la circulación vehicular y peatonal, así como el acceso a las playas y a los malecones tradicional e internacional de Progreso. Los restaurantes que se encuentran en el Boulevard de Progreso continuarán operando como hasta ahora, cumpliendo con todos los protocolos y medidas sanitarias. Como hemos señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 219 pacientes en hospitales públicos. 25.709 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que es 29.933. Hoy se detectaron 143 nuevos contagios de coronavirus, 102 en Mérida, 9 en Progreso, 7 en Valladolid, 4 en Chemash, 2 en Chichimilá, en Suquilá, Humán y en Yaxcabá, 1 en Espita, Junucmá, Canacín, Copomá, Motul, Sellé, Tecash, Ticul, Tinum, Tizimín, Zucacap, Guayma y 1 foráneo. De los 29.933 casos positivos, 254 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 18.337 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 5.312, en la zona oriente 4.996, en la zona centro 1.708, en la zona sur 2.490, en la zona poniente 3.831. Lamentablemente en este parte médico informamos de 10 fallecimientos. Son 6 hombres y 4 mujeres, de un rango de edad de 54 a 86 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, cardiopatía, inmunosupresión, EPOC e insuficiencia renal crónica. 7 residían en Mérida, 1 en Tinum, 1 en Humán y 1 en Valladolid. En total, son 3.144 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 861 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 219 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Como hemos informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del Gobierno federal. Ese es el informe de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.